Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 140. El velo roto. La primera luz del amanecer era apenas un atisbo en el horizonte, pero el aire ya se sentía pesado, saturado con la sal del mar y el silencio fantasmal del bosque. Las cigarras zumbaban a lo lejos, su zumbido más insistente de lo habitual, como si la propia isla percibiera que el día era diferente. Nero encontró a Mu y Zen esperando fuera del dojo, tal como habían prometido. Los dos estaban sentados con las piernas cruzadas junto a una mesa baja. El delicado vapor de una tetera compartida se enroscaba en el frío de la mañana. El momento parecía ritualista, tranquilo y solemne, como si algo antiguo y sagrado estuviera a punto de ser honrado. Se unió a ellos, sumiéndose en el silencio. Ni Mu ni Zen hablaron al principio. Mu sirvió el té con movimientos precisos y meditativos. Zen se reclinó con una pierna sobre la rodilla y sus dedos tamborileaban en un patrón nervioso que delataba más preocupación que la que su rostro jamás mostraría. Nerón acunó la taza de té, saboreando el calor amargo. Sabía lo que significaba el día de hoy, no solo para él, sino para la confianza tácita que había crecido entre ellos. Él había pedido esto. Él había insistido. Pero ahora, cuando el momento se acercaba, el peso lo presionó con más fuerza de lo esperado. Mu rompió el silencio, con una voz firme como el viento. ¿Aún quieres ir? Nero asintió con la mirada fija. Como dije ayer, si voy a superar mis límites, tengo que hacerlo de verdad. Solo se puede aprender mucho entrenando con amigos o peleando en un torneo escolar. Necesito algo real. Peligro. Consecuencias. Una larga respiración. Las manos de Mu rodearon su taza mientras comenzaba a contar la historia, con voz baja y grave. El velo roto es una isla envuelta en magia. Sus bordes se deslizan sobre los mapas, su corazón siempre oculto. Hace unos siglos fue escenario de una guerra mágica. Cientos de clanes, magos rebeldes y hechizos prohibidos, ansiosos por adquirir un legado maldito. En sus batallas destrozaron aún más la tierra. La magia era tan densa y violenta que dejó el lugar retorcido. Medio vivo, medio maldito. Zen tomó el control, con la cadencia de un narrador en su voz. Ningún país lo gobierna ahora. No hay ley, solo caos. La tierra está dividida entre un señor de la guerra, unos locos y unos desafortunados. Algunos eran criminales, desterrados por crímenes demasiado graves o vergonzosos para cualquier prisión. Había asesinos, brujos del mercado negro, animagos rebeldes y aquellos cuyo único pecado era estar del lado equivocado de una purga política. Otros habían huido de la justicia tras una traición en los altos tribunales de la magia. Incluso hubo antiguos aurores, destrozados por la guerra, que prefirieron el exilio antes que enfrentarse a sus propios demonios. La mayoría, no sobrevive. Pero no todos fueron perseguidos hasta allí. Algunos cruzaron el umbral del velo roto voluntariamente, atraídos por susurros de conocimiento prohibido o reliquias que se creían perdidas en la historia. Buscadores de tesoros y aspirantes a alquimistas, cultistas obsesionados con desbloquear las cicatrices mágicas de la isla y eruditos lo suficientemente desesperados como para arriesgar su cordura por un atisbo de poder. Algunos se convirtieron en carroñeros y rondaban las ruinas en busca de restos de hechizos o artefactos encantados, cualquier cosa para comprar un día más de supervivencia o, con suerte, una forma de escapar. Otros simplemente se quedaron para la pelea. Vinieron por el caos sin ley, el desafío de vivir donde la muerte acechaba cada sombra, la emoción sombría de probarse contra los monstruos y entre ellos. Era un lugar donde los débiles eran eliminados rápidamente y solo los más despiadados o astutos sobrevivían. Con el tiempo, de los escombros surgió una especie de sociedad, un submundo brutal moldeado por la desesperación de aquellos que el mundo había dejado de lado. Las facciones se fracturaron y las alianzas cambiaron, cada vínculo era un cálculo, cada promesa se agudizó por el conocimiento de que la traición podría ser una necesidad mañana. El tono de Zen tenía un matiz cercano al respeto, o tal vez a la advertencia. La gente que vive allí no es como nosotros, dijo. Han pasado años en los que cada día podría ser el último. Algunos han olvidado lo que se siente la misericordia. Cuanto más tiempo te quedes, más tendrás que volverte como ellos, solo para sobrevivir. Mu asintió. Y las bestias son tan malas como las personas. Algunos son el resultado de experimentos mágicos que salieron mal, otros son antiguos monstruos atraídos por la carnicería. Y están aquellos que solían ser humanos, retorcidos por las maldiciones ambientales hasta que sus cuerpos y mentes se rompieron.
Dicen que los peores aún recuerdan quiénes fueron una vez. Algunos cazan en manadas. Otros rondan las ruinas. Algunos son solo sombras, observando, esperando una grieta en sus defensas. Zen hizo una mueca y se frotó la mandíbula. Y luego están las garras negras. El grupo más peligroso que existe. Liderado por Malric el Hueco. Se rumorea que ha alcanzado el nivel de gran maestro. Construyó su fortaleza sobre los huesos de una ciudad en ruinas. Nadie se acerca a menos que desee morir. Su gente mata por diversión o simplemente porque están aburridos. La voz de Mu se volvió más baja, pero más fría. Malric es un monstruo por elección propia. Si te cruzas en su camino, no lo dudes, corre, desaparece, haz lo que sea necesario para desaparecer de su vista. Hizo una pausa, para dejar que el peso de ese consejo se asentara. En cuanto a las garras negras, trátalas como a cualquier depredador. No llames su atención. No las desafíes a menos que no tengas otra opción. Si las ves primero, asegúrate de que ellas nunca te vean. Zen asintió con gravedad. Son la peor escoria de la humanidad. Nunca esperes piedad de un garra negra, no te darán la oportunidad. Si puedes evitarlos, hazlo. Pero si no tienes más remedio que luchar, no lo dudes. No te contengas. A por la muerte, porque ellos lo harán sin duda. Nero asimiló la advertencia. Entendido. ¿Hay algo más que deba saber? Intercambiaron miradas. Mu habló de nuevo, con una voz casi conspirativa. La tierra misma te combate. La magia es inestable allí. Algunos hechizos no se pueden canalizar, algunas calles no llevan a ninguna parte, otras cambian de la noche a la mañana, hay zonas donde el aire está cargado de magia antigua, que te marea o te hace olvidar. Hay bosques donde el tiempo da vueltas, ríos que te muestran tu propia muerte. Los dedos de Zen tamborileaban más rápido. Y luego están las tormentas de maná. Cuando golpean, no quieres estar en la superficie. La magia pura lo desgarra todo, mata, deforma, limpia lugares. Los supervivientes construyeron refugios bajo tierra. Los monstruos de fuera prosperan en el caos. Nerón dejó su taza, pensando en planes a toda prisa. Así que no confíes en nadie. Ocultaos. No os dejéis llevar. Escóndanse cuando llegue la tormenta. ¿Eso es todo? Nunca del todo, dijo Zen con una sonrisa torcida. Pero es un comienzo. Por un momento, el único sonido fue el viento a través de los árboles y el choque distante de las olas contra los acantilados. Entonces Mu se levantó, alisándose la túnica. Es la hora. Caminaron juntos por el patio dormido de la escuela, siguiendo un camino poco utilizado, con sus piedras cubiertas de musgo y antiguas runas. Las cigarras se desvanecieron y el bosque se cerró a medida que el camino se estrechaba y giraba. De vez en cuando pasaban junto a santuarios viejos, medio olvidados, con la pintura descolorida y los amuletos desgastados por la sal y la lluvia. Zen murmuró palabras en voz baja en cada uno, tocando un talismán aquí, una estatua de zorro tallada allá. El sendero se hizo más empinado y el suelo se convirtió en piedra irregular. Los árboles se aclararon, revelando el cielo abierto y la extensión infinita del océano debajo. El viento se levantó, cortante y cortante, trayendo consigo el olor a rocío marino y una magia salvaje e indómita. Al borde mismo del acantilado esperaba el portal. Este pulsaba, un óvalo irregular de luz azul plateada, sus bordes chispeaban y deformaban el aire a su alrededor. Parecía una herida viva abierta en el mundo, una boca hambrienta que no prometía nada más que incertidumbre. Mu se detuvo unos pasos atrás, con la mirada fija en la magia que giraba. Este portal ha estado aquí desde el final de la guerra. Atrapado en el pasado por demasiadas muertes. Cualquiera con suficiente magia puede encontrarlo, si sabe dónde buscar. Estarás solo al otro lado. Zen resopló, pero había cariño en su voz. Si mueres, revisaré tus cuadernos. Quizás así descubra algunos de tus secretos. Nero esbozó una media sonrisa. Si entiendes mi letra, te mereces todos los secretos que encuentres. Mu extendió una mano, un apretón fuerte, cálido, firme. Un mes, Nero. Sin rescate, sin contacto. No mueras y regresa con nosotros. Nero le estrechó la mano y luego se volvió hacia Zen, quien lo atrajo hacia él en un breve y brusco abrazo. Sé que eres diferente, pero no intentes ser un héroe. Sobrevivir es suficiente. Él asintió y murmuró. Volveré, Mu, Zen. Al cruzar el portal, Nero se dio cuenta del silencio. No hay pájaros, no hay insectos, solo el viento y el zumbido bajo e interminable del portal. Dio un paso adelante, solo esta vez, sintiendo el peso de ambas vidas presionándolo.
Las expectativas de sus maestros, las lecciones de su mundo pasado y su propio hambre de crecimiento tangible. Se detuvo en el umbral. Por un instante, el mundo pareció detenerse y esperar. Tomó una última respiración profunda, dejó que el aire frío se instalara en sus pulmones y apartó todo pensamiento excepto la singular certeza de su decisión. Él pasó a través. El mundo se estremeció. Luego, la sensación se desvaneció. La magia se arañó su piel, fría y salvaje, un hambre sin sentido en busca de una debilidad. El viento murió. El mundo cambió. Y el velo roto se lo tragó entero. De vuelta en el acantilado, Mu habló primero, con voz tranquila. Mu habló en voz baja. Se ha ido. Zen se quedó en silencio por un momento antes de responder, con la voz más baja de lo habitual. Espero que regrese sano y salvo. Mu no apartó la mirada del lugar donde se encontraba Nero. Sin respaldo. Sin guía. Solo su voluntad, sus instintos, y la fuerza que ha forjado. No podemos intervenir con el velo roto. Allí dentro estará completamente solo. Zen miró a Mu y luego volvió a mirar el espacio vacío donde Nero había desaparecido. Ahora solo nos queda creer en él. Ha recorrido un largo camino desde que lo vimos por primera vez en Japón. Mu asintió levemente. Su crecimiento ha sido asombroso. Zen sonrió levemente, cruzándose de brazos. Esa es la especialidad de este chico. Sorprender a la gente. Tengo curiosidad por ver qué tipo de ataque cardíaco nos provocará la próxima vez. Hizo una pausa y luego añadió con más seriedad. Aún así, Albus da tanto miedo como siempre. Pensar que anticipó esta posibilidad hace un año. Finalmente Mu se volvió hacia él y asintió. En efecto. Esa conversación lo cambió todo. Sin ella, probablemente lo habríamos enviado a un lugar con mucho menos derramamiento de sangre y tragedias. Miró hacia atrás, hacia la luz pulsante del portal. Debe tener una fe inmensa en el carácter de Nerón, para concederle su bendición para un camino tan lleno de espinas. Zen exhaló por la nariz. Sí. Pensar que Albus tomaría esa decisión, en su juventud, sin duda. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo vimos con un enfoque tan directo? El tono de Mu era pensativo. Parecía estar en conflicto, incluso al decirlo. Pero la determinación estaba ahí, no solo confianza, sino la creencia de que el niño regresará más fuerte, no roto o peor. La sonrisa de Zen se suavizó. Supongo que no somos los únicos que creemos en él. Capítulo 141. Bautismo de fuego. La oscuridad presionaba, espesa, absoluta, casi viscosa. Durante un largo instante sin aliento, Nerón no pudo distinguir si estaba cayendo, flotando o simplemente deshaciéndose. El mundo había desaparecido y en su lugar había presión, una vibración en los huesos, un escalofrío al borde del pensamiento. Entonces la sensación se quebró. La gravedad se reafirmó. Sus botas impactaron contra la piedra irregular con un impacto estremecedor, y el aire, cortante y químico, atravesado por la sal y el frío, llenó sus pulmones. Se tambaleó, pero solo por un instante. Todos sus sentidos gritaban alerta. Él había llegado. El Shatterbell lo saludó en silencio. Se encontraba al borde de una calle en ruinas, donde los restos de antiguos adoquines brillaban con una película de rocío y un poco de musgo bioluminiscente. Pilares rotos sobresalían del suelo como las costillas de una bestia muerta hacía mucho tiempo. El aire vibraba con magia latente, amarga y salvaje, con sabor a estática y ozono quemado. Detrás de él, el portal crujió y se balanceó, un óvalo irregular de luz abierto por fuerzas que Nero podía sentir más que ver. Los bordes brillaban y pulsaban, inestables, casi como si la puerta estuviera respirando o reuniendo fuerza para un futuro cruce. Tomó nota de cada detalle. El color exacto, el ángulo, los puntos de referencia, una lista de verificación para sobrevivientes, archivada para un posible escape. Nero dio un paso adelante, con los músculos tensos y la mirada recorriendo todo su entorno. Las ruinas de la ciudad se extendían como el cadáver de algo antiguo. Los edificios se derrumbaron y se retorcieron, sus paredes se deformaron como si se hubieran derretido por el fuego. Algunas torres se inclinaban precariamente, desafiando la gravedad de maneras que le revolvían el estómago. Y encima de todo, el cielo estaba mal. Las nubes no se movían, sino que se agitaban, girando lentamente, como si el cielo mismo estuviera enfermo. Un tono morado y gris amoratado, con remolinos de cintas de luz verde parpadeante. Nero respiró lentamente, tratando de tranquilizarse. Estoy aquí, murmuró. Su voz era firme, pero su cuerpo ya se estaba preparando para lo que vendría después. Algo gritó. Un sonido agudo e inhumano resonó entre las ruinas, reverberando en la piedra.
Nero giró con la varita en la mano en un movimiento suave. Sus ojos de cuervo cobraron vida y sus iris azules como la escarcha brillaron mientras su visión se agudizaba. Una criatura emergió de las sombras de un edificio derrumbado. Era humanoide, pero solo en el sentido más vago. Sus extremidades eran demasiado largas y su piel estaba tensa sobre huesos irregulares. Sus dedos terminaban en garras curvas, y su rostro era una extensión suave de carne, sin rasgos distintivos excepto por una hendidura vertical que se abría como una boca grotesca. Se abalanzó. Desató una fuerte ráfaga de fuerza que golpeó a la criatura directamente en el pecho. Nero se hizo a un lado y levantó la varita. Se convulsionó, sus extremidades se estremecieron y luego se desintegró en ceniza negra y grasienta. No bajó la guardia. 3 criaturas más se deslizaron desde las ruinas, moviéndose en 4 patas como perros rabiosos. Nero exhaló, ajustando el agarre de su varita. Una bonita fiesta de bienvenida, murmuró con voz firme. Ellos atacaron. El primero se abalanzó, zarandeando. Nero se inclinó unos centímetros hacia atrás, lo justo para esquivar el golpe, y disparó un hechizo cortante que le cortó la cabeza. El cuerpo cayó y se desvaneció en polvo negro. El segundo se abalanzó, chasqueando las mandíbulas. Se retorció, asestándole un hechizo conmocionante que le destrozó las costillas y la columna. El tercero se alzó hacia atrás, sus extremidades se deformaron de forma antinatural mientras púas estallaban a lo largo de su columna. Su cuerpo se convulsionó, la carne se estiró y se partió mientras chillaba, la magia ondulaba a través de su cuerpo como una tormenta que se avecinaba. Una anomalía de maná. Muy Zen habían advertido a Nero sobre esto. Las anomalías de maná eran oleadas inestables de magia causadas por las líneas ley fracturadas del velo destrozado. Podrían acumularse aleatoriamente dentro de las criaturas, retorciendo sus cuerpos o convirtiéndolas en bombas vivientes si no se las combate rápidamente. El pecho de la criatura se abultó y la piel se desgarró mientras sus costillas se quebraban hacia afuera. Nero chasqueó la lengua y levantó la varita. Estaba a punto de romperse. Sectum Sempra, la maldición atacó como una espada invisible, cortando limpiamente el torso de la criatura. Se congeló, la energía inestable de la anomalía parpadeó por un instante antes de que el cuerpo colapsara, las venas negras se extendieron mientras se convertía en cenizas. Nero examinó el área, su pecho subía y bajaba con respiraciones constantes y medidas, el peso de la batalla presionándolo, pero su control inquebrantable. Ninguna otra criatura se acercó, pero él no se relajó. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. 3 minutos, murmuró. 4 bajas. Ahora vino el verdadero trabajo. Sus dedos rozaron su sien, un ritual aprendido. Reforzó sus barreras de oclumancia, preparando su mente para manejar los múltiples flujos de información que se avecinaban. Luego, con un movimiento practicado, convocó a sus shikigamis. 5 pequeñas águilas de papel surgieron de la nada y revolotearon hasta existir. Se quedaron flotando por un instante, captando la débil luz, luego lo rodearon formando un anillo defensivo suelto. Cada águila era más que una simple construcción mágica. Eran extensiones neuronales, exploradores que le proporcionaban su visión en tiempo real. La oclumancia de Nerón le permitió dividir su mente, abriendo canales vivos para la perspectiva de cada águila. Explora el área, ordenó suavemente. Los Shikigami alzaron el vuelo y se dispersaron entre las ruinas como sombras. Nero presionó sus dedos sobre su frente, concentrándose. Dejó que sus barreras de oclumancia dividieran su mente, creando 5 ventanas mentales, una para la visión de cada águila. Las imágenes inundaron la sala, fragmentadas y descoordinadas, pero utilizables. Vio calles rotas, torres derrumbadas y destellos distantes de movimiento. Las criaturas vagaban como animales salvajes, pero sus patrones eran extraños, dando vueltas en grupos, caminando alrededor de ciertas zonas pero sin entrar nunca. En un callejón lejano, su Shikigami notó otro grupo de criaturas, diferentes a aquellas con las que acababa de luchar. Se dio cuenta de que se trataba de un comportamiento territorial. Estos eran más rápidos, estaban encorvados más cerca del suelo y se movían casi como lobos. Parecían estar acercándose, probablemente atraídos por el ruido del combate. Nero entrecerró los ojos, usando los fets de las águilas para detectar huecos en los movimientos de los monstruos. Se movió silenciosamente, deslizándose hacia una sombra más profunda, eligiendo el ocultamiento en lugar de la confrontación. Su mente estaba fría y cada elección era mesurada. Dejó que el Shikigami avanzara más lejos, mapeando el laberinto de ruinas mientras se mantenía agachado y fuera de la vista. La paciencia y la cautela eran sus armas ahora, la información sería su verdadera ventaja en este mundo.
esperó, completamente quieto, observando la ciudad a través de 5 pares de ojos prestados. Las criaturas volaban en círculos y cazaban, pero Nero no tenía intención de ser una presa ni de llamar su atención innecesariamente. Dejaría que Shattervale revelara sus secretos antes de hacer su siguiente movimiento. Capítulo 142. Observación y aprendizaje. La ciudad en ruinas contuvo la respiración. Nerón se movió silenciosamente a través de su esqueleto. Aprendió rápido, siempre lo había hecho, pero aquí cada hora se sentía como otra prueba. Había pasado casi 2 días recorriendo las afueras de Shattervale, aprendiendo sus ritmos. Dormía a ratos cortos, siempre protegido tras una barrera cuidadosamente tejida, una cúpula de silencio y distorsión que enmascaraba su presencia tanto de los monstruos como de los hombres. Elegía sus escondites con precisión. Grietas estrechas, bajo los arcos derrumbados de antiguas arcadas o allí donde la magia de la ciudad le ayudaba a camuflarse. Cada sentido era una herramienta. La vista para el movimiento, el olfato para la descomposición o la magia salvaje, y la presión constante del peligro que acechaba desde todos lados. Confiaba en sus barreras, pero nunca del todo. En Shattervale, nada era infalible. Cartografió puntos de referencia, el ancla del portal, el musgo bioluminiscente, las fuentes malditas y los caminos silenciosos que recorrían los monstruos. Descubrió las extrañas reglas de la ciudad. Los monstruos patrullaban en grupos, pero rara vez cruzaban ciertas zonas. Algunas plazas parecían intactas y hasta las bestias más valientes volaban en círculos. Marcó aquellos lugares, adivinando las fronteras invisibles, preguntándose qué horrores más antiguos mantenían a raya e incluso a los monstruos. La paciencia fue su mayor aliada. Utilizaba sus Shikigami como exploradores silenciosos, extendiendo su conciencia en todas direcciones y remendando un mapa mental fragmentado pero creciente. La mayor parte de la ciudad estaba vacía, atormentada únicamente por recuerdos y magia depredadora, pero finalmente emergieron signos de vida. Fue tarde en su segundo día, cuando el falso crepúsculo se había profundizado en un anochecer enfermizo, que vio un movimiento diferente al de cualquier monstruo. Al principio, solo 2 personas, sombras revoloteando al borde de una avenida en ruinas, cuidadosas y deliberadas en cada paso. Nerón, oculto en un balcón ahuecado, los observaba mientras revisaban los rincones, se comunicaban con gestos bruscos y silenciosos y desaparecían en el laberinto de callejones sin levantar la vista jamás. La curiosidad y la sed de información lo impulsaron a seguir adelante. Los siguió desde la distancia, dejando que sus Shikigami siguieran su progreso desde arriba mientras él cerraba el terreno desde abajo. La pareja se movía con una disciplina nacida del miedo, llevaban armas improvisadas, espadas oxidadas y varitas maltratadas y se mantenían pegados a la pared siempre que era posible. Se quedaron congelados 2 veces, esperando que pasara un monstruo antes de seguir adelante. Nero reflejó su cautela, sin dejar nunca que su silueta saliera a la luz. Observó patrones, señales y cualquier cosa que pudieran evitar. En un momento dado, los 2 carroñeros se desviaron demasiado para rodear una plaza cubierta de musgo. Antes, Nero había observado esa misma plaza y la había marcado en su mapa, había visto grupos de monstruos pasar por allí, tomando siempre la misma ruta. Cuando los carroñeros también lo evitaron, Nero comprendió. Los humanos que sobrevivieron allí habían aprendido los patrones peligrosos de la ciudad, tal como él lo estaba haciendo. Para mantenerse con vida, siguieron las mismas reglas estrictas. La búsqueda fue lenta, metódica y gratificante. Se adentraron más, alejándose de la devastación central, atravesando laberintos de estatuas agrietadas y torres inclinadas. Finalmente, la pareja se deslizó entre 2 enormes losas de mampostería caídas y desaparecieron en una ruina más profunda. Nero subió una pared derribada para tener una mejor vista, enviando a su Shikigami hacia adelante. A través de sus ojos, vio la verdad. Un campamento oculto. Unas 15 personas estaban agrupadas alrededor de una fuente desmoronada, con el cuerpo medio muerto de hambre, los ojos hundidos y la ropa raída y remendada. Se aferraron a armas improvisadas, espadas oxidadas, varitas rotas e incluso tubos afilados. Sus rostros tenían la mirada salvaje de quienes son perseguidos perpetuamente. Observó cómo la pareja que había seguido saludaba a los demás y les entregaba los bienes que habían recogido. Una cantimplora de metal abollada y medio llena de agua, un manojo de musgo seco, un cuenco de cerámica desportillado, un puñado de raíces marchitas que podrían pasar por comida y 2 varitas maltratadas. Todo fue contado, inspeccionado y dividido con manos cuidadosas y expertas. La líder del campamento, una mujer demacrada con una cicatriz que le partía el labio, contó el botín y lo dividió con rápida eficiencia militar.
Nadie hablaba más allá de un susurro. Los carroñeros se movían con la energía nerviosa de los animales acorralados, escudriñando cada sombra y sin permanecer nunca al descubierto más tiempo del necesario. Los niños se apiñaban cerca de los ancianos, y todos se estremecían ante sonidos distantes. Aullidos de monstruos, el ruido de piedras cayendo o simplemente los extraños gemidos de la ciudad. En un momento dado, un joven murmuró algo. Otro inmediatamente se tapó la boca con una mano, sacudiendo la cabeza y mirando hacia el cielo como si temiera que incluso el aire de la ciudad pudiera escuchar. Nerón observó, catalogando cada detalle. Como el campamento siempre mantenía al menos 3 vigilantes mirando en direcciones diferentes, como se racionaba la comida hasta las migajas, sin desperdiciar nada, como un mapa maltratado y dibujado a mano fue revisado repetidamente, se actualizaron líneas y se borraron secciones, lo que da una pista de una lucha constante contra el diseño cambiante de la ciudad. Señaló que ruinas cercanas se consideraban seguras y cuáles estaban prohibidas. Observó a un adolescente mientras barría el área en busca de glifos mágicos antes de permitir que los niños jugaran en un pequeño y protegido rincón, un raro momento de normalidad creado a partir del terror. Dejó que sus Shikigami siguieran dando vueltas discretamente, trazando rutas de entrada y salida del campamento, rastreando las patrullas de los monstruos y las cautelosas incursiones de los carroñeros en busca de agua o restos. Todo ese tiempo Nerón permaneció oculto, contento de ser un fantasma. Absorbió sus rutinas y aprendió no solo supervivencia sino también psicología. Allí, la confianza era un lujo, el silencio una armadura y cada elección podía significar vida o muerte. Nadie encendió fuego. Nadie malgastó palabras. Incluso el consuelo estaba racionado. Infundía un miedo tan profundo que se convirtió en ley. Cuando la luz de la ciudad cambió de nuevo y los aullidos distantes regresaron, Nerón se desvaneció, satisfecho. Había aprendido más en esos 2 días de lo que la mayoría se atrevería a aprender en semanas. Mañana utilizaría lo que había aprendido. Rutas, hábitos, reservas de suministros. Pero esta noche, él permaneció como una sombra, dejando que los patrones de la ciudad se imprimieran en su memoria, esperando el momento de desaparecer. Shattervale era un laberinto viviente, una prueba no solo de fuerza sino de mente. Y mientras se acomodaba en su último punto estratégico, Nerón encontró satisfacción en su nuevo conocimiento y en la victoria silenciosa y paciente de sobrevivir sin ser visto. Capítulo 143. El campamento de los carroñeros. Nero había pasado 2 días completos recorriendo las ruinas como un fantasma, con su Shikigami y sus agudos ojos mapeando los flujos de vida y muerte en esta parte del velo destrozado. Cada hora se dedicaba a estudiar las rutinas del campamento de carroñeros. Quiénes vigilaban, cuándo dormían, dónde guardaban su comida, cómo el miedo impulsaba cada movimiento. Eran sobrevivientes, no una comunidad. El terror de la ciudad los había vuelto demasiado cautelosos, demasiado fracturados para tener una confianza real. Nerón permaneció agazapado detrás de un muro roto. Había decidido marcharse en unas horas y adentrarse en el velo Shattervale. Los carroñeros apenas se movían, sus cuerpos estaban acurrucados unos contra otros como brasas moribundas aferrándose al calor. No se sentaron, se agacharon, de espaldas uno al otro, con las armas temblando en sus manos. Cada pocos minutos, uno de ellos movía la cabeza bruscamente y escudriñaba las ruinas con ojos desenfocados y salvajes. Nerón notó la tensión siempre presente en sus extremidades, la forma en que se estremecían ante las sombras. No parecían personas vivas. Habían estado esperando morir. A través de su Shikigami, captó un cambio sutil en las ruinas antes de oírlo. Una figura permanecía en el borde del campamento, medio oculta tras un pilar derrumbado. El hombre llevaba una armadura recuperada, abollada y manchada con sangre seca. Hizo girar una daga entre sus dedos, la hoja pulsaba débilmente con magia inestable. Un segador. La mandíbula de Nero se tensó, pero no se movió. Se concentró en sus águilas y envió 2 más alto en el aire para ampliar su campo de visión. Otra figura estaba agachada en un tejado, con la varita desenvainada y los dedos moviéndose nerviosamente. Luego otro. Y otro. 5 de ellos. Depredadores. Los Reavers no atacaron de inmediato. Observaron, como gatos jugando con ratones atrapados, saboreando la inevitable matanza. Uno de los Reavers arrastró su daga por una tubería oxidada y el chirrido resonó entre las ruinas abiertas como el lamento de un avancée. Los carroñeros se despertaron sobresaltados, poniéndose de pie con las armas temblando en manos desesperadas. Se aferraron juntos al estrecho callejón, la mujer demacrada con el labio partido avanzándose hacia adelante, con su varita maltratada levantada en manos temblorosas.
El adolescente, el mismo que Nero había visto susurrarles a los demás la noche anterior, intentó estabilizar su varita rota, con los hombros encorvados por el miedo y la responsabilidad. Una madre jaló a su hijo detrás de ella, usando su propio cuerpo desaliñado como escudo. Un hombre mayor y cojo, que había sido uno de los miembros de la guardia nocturna, avanzó cojeando, tratando de colocarse entre los Reavers y el resto. Uno de los Reavers comenzó a reír, una risa baja y gutural que atravesó las ruinas como una espada. Por un segundo, todo quedó en silencio. Entonces el pánico los destrozó. Los Reavers atacaron. Se movían como espectros, deslizándose entre los escombros con facilidad practicada. El primero en caer fue el anciano, antes de que pudiera siquiera levantar su espada improvisada, un cuchillo del Reaver le cortó la garganta. La sangre se derramó caliente y brillante sobre las piedras antiguas, y él se desplomó sin hacer ruido. El adolescente logró lanzar un débil hechizo aturdidor, pero el devastador lo desvió, casi aburrido. El muchacho intentó correr, otro Reaver lo agarró por el cuello, le clavó una daga en la espalda y lo dejó caer junto al anciano. La madre lanzó un hechizo desesperado que fracasó en el aire. Su hijo gritó, atrayendo la mirada de otro Reaver. El asesino avanzó sonriendo y la mujer se abalanzó sobre sus piernas, mordiéndole, arañándole, haciendo todo lo posible para ganar un segundo más. El segador la maldijo, destrozándole las piernas y la dejó arrastrarse en agonía por un momento antes de clavar su espada perezosamente en su corazón. La mujer del labio partido, la líder, se mantuvo firme, mostrando los dientes. Ella logró bloquear la primera maldición, pero un segundo Reaver llegó desde atrás y la golpeó en el cráneo. Ella cayó de rodillas y la remataron con una puñalada precisa, casi ritual. Nerón no intervino. Él observó. Contó sus movimientos, memorizó la forma en que alternaban entre ataques y cómo cubrían los puntos ciegos de los demás. No fue la crueldad lo que detuvo su mano, fue el cálculo. Necesitaba entender cómo peleaban. Uno de los carroñeros escapó. Corrió a través de las ruinas, con la respiración entrecortada y las piernas agitadas. Nerón lo siguió con su visión de águila, observando cómo el hombre se abría paso entre los escombros. No llegó muy lejos. El suelo bajo el carroñero se agrietó. El aire se espesó. Un zumbido bajo resonó a través de las ruinas, y el cielo se oscureció mientras la magia inestable se fusionaba en las nubes de arriba. Una tormenta de maná. El carroñero apenas tuvo tiempo de gritar antes de que un rayo dentado cargado de magia lo destruyera. Los Reavers se congelaron. Uno de ellos levantó la vista con los ojos muy abiertos. Agarró al Reaver más cercano y gritó algo, pero Nero no pudo escuchar las palabras. La tormenta golpeó. Un zumbido bajo se elevó a través de los huesos de la ciudad, y el cielo parpadeó en oscuridad. Los relámpagos se arrastraban a través de las nubes y el aire se cargaba con el olor a ozono y magia quemada. Descendió como un ser vivo, con zarcillos de magia pura que atacaban y devoraban todo a su paso. Los Reavers se dispersaron, pero la tormenta los persiguió, rayos de magia salvaje atravesando piedras y carne por igual. Un Reaver entró en pánico. Se retorció en el sitio, intentando aparecerse. Un acto desesperado e instintivo de autoconservación. Pero la magia regresó como un alambre enroscado. La atmósfera caótica distorsionó su hechizo, arrastrándolo unos metros antes de que la tormenta se aferrara a la oleada de magia. El rayo siguió la chispa como un depredador, reduciéndola a cenizas en el aire. Muy Zen le habían dicho que el velo roto aplastó la magia espacial, el residuo caótico de antiguos hechizos rotos enredados en la atmósfera como una trampa. Nerón entrecerró los ojos. Allí la aparición se consideraba algo casi imposible. Una sentencia de muerte para cualquiera lo suficientemente tonto como para intentarlo. Pero casi no era lo mismo que imposible. Nerón presionó sus dedos contra el suelo, cerrando los ojos. Extendió sus sentidos, sintiendo el retorcido tejido de magia que se extendía por la tierra. Era como intentar enhebrar una aguja con manos temblorosas, pero podía sentir los huecos más diminutos, desgarros microscópicos en el tejido del espacio. Este lugar no negaba por completo la magia de las apariciones. Simplemente castigaba la ineficiencia. La tormenta continuó furiosa durante varios minutos más antes de disiparse finalmente, dejando atrás un páramo carbonizado. El campamento había desaparecido, quemado hasta las cenizas. Los carroñeros eran cenizas. Solo dos lograron escapar, sus figuras se encogieron en la distancia. Los Reavers, nada más que restos rotos. Nerón los vio partir. Se puso de pie, sacándose el polvo de la túnica. La tormenta lo había destruido todo. Armas, suministros, incluso la sangre que había manchado el suelo. El Shatterveil no solo mataba, se borró.
Caminó con cuidado entre los escombros. Sus botas crujieron sobre los huesos ennegrecidos. Arrodillándose, pasó los dedos por el suelo quemado, sintiendo el débil pulso de la magia aún persistente. Le recordó a Boy. Vacío. Frío. Absoluto. Sus ojos de cuervo parpadearon mientras escudriñaba el horizonte, grabando las ruinas en su memoria. Los Shikigami volaban en círculos sobre él, las águilas planeaban silenciosamente por el cielo distorsionado. Sus ojos de cuervo parpadearon mientras escudriñaba el horizonte, grabando las ruinas en su memoria. Los Shikigami volaban en círculos sobre él, las águilas planeaban silenciosamente por el cielo distorsionado. No se conmocionó. Al contrario, se sintió más alerta. Este lugar era implacable. Perfecto. Aquí no habría verdaderas alianzas. Sin treguas. Solo supervivencia. Y Nerón no tenía intención de morir. Se giró y se fundió con las ruinas, el brillo de sus ojos de cuervo se desvaneció en la oscuridad. A Shattervale no le importaba quién eras. Solo le importaba que murieras. Capítulo 144. La primera cacería. Nerón se movió entre las ruinas como una sombra. La tormenta había quemado la tierra, dejando tras de sí un silencio hueco que se aferraba al aire como una maldición. El olor a piedra quemada y ozono persistía, y cada paso que daba Nero enviaba pedazos de escombros carbonizados que se desmoronaban bajo sus botas. Sus ojos de cuervo brillaron mientras atravesaban la oscuridad, escaneando los restos irregulares de la ciudad con precisión quirúrgica. Sus águilas Shikigami se elevaban en lo alto, sus alas de papel deslizándose silenciosamente por el cielo corrupto. Fragmentos de su visión fluyeron en su mente. Calles rotas, torres retorcidas y destellos distantes de movimiento. Sin palabras. Sin voces. Solo la muerte. Nerón no habló. Ni siquiera dejó que su respiración se acelerara demasiado. Cada sonido parecía peligroso, como si el propio velo roto estuviera escuchando. El silencio no era seguridad. Fue una trampa. Una falsa calma. Nero avanzó lentamente, con la respiración controlada y la varita firme en la mano. No había pasado estos primeros días vagando sin rumbo. Se había tomado su tiempo para observar, desde la distancia, cómo los monstruos acechaban y reclamaban sus territorios, cómo la ciudad misma se deformaba y reescribía sus propias reglas, y cómo los carroñeros vivían, se adaptaban y morían. Ahora, con un mapa cada vez mayor en su mente y un sentido claro de los ritmos de la supervivencia allí, Nero se sintió preparado para seguir adelante. Quería respuestas sobre la verdadera naturaleza de Shattervale, las luchas de poder que lo moldearon y la leyenda de Malric, el rey hueco. Cada bit de conocimiento era una ventaja. Y en ese lugar, él lo sabía, cada ventaja tenía un precio que estaba dispuesto a pagar. Los encontró entre los escombros del campamento de los carroñeros. 3 hombres con túnicas rotas y armaduras de retazo saqueando los restos carbonizados. Ellos patearon cenizas y huesos astillados, buscando cualquier cosa de valor. Uno de ellos se inclinó y sacó una varita medio derretida de la mano de un cadáver, riendo mientras la examinaba. Apuesto a que algún idiota pensó que esto lo salvaría, se burló el hombre, arrojando la varita a un lado como si fuera basura. Los Reavers no habían llegado por casualidad. Habían estado siguiendo la tormenta de Maná. La mandíbula de Nerón se tensó. Buitres hurgando en los restos en busca de restos de magia o reliquias abandonadas. Se agazapó detrás de un muro derrumbado, observándolos. Escuchando. Ojalá la tormenta no los hubiera matado a todos, murmuró uno de los Reavers, raspando el hollín de un amuleto agrietado. Primero quería divertirme un poco. El hombre de la cicatriz con la varita derretida sonrió con sorna. Las garras negras ya atacaron otro campamento esta mañana. Hoy que dejaron escapar a los niños, solo para cazarlos por diversión. El tercer hombre, más alto, demacrado y con los ojos hundidos, resopló. Idiotas. Deberían haberlos conservado. La sangre fresca se vende bien en el mercado. Los dedos de Nero se apretaron alrededor de su varita, con los nudillos blancos. No eran solo asesinos. Habían abandonado sus sentimientos humanos para convertirse en bestias. Eran exactamente el tipo de personas que no dudaría en matar. Las criaturas de papel batieron sus alas silenciosamente, fijando a los hombres en la vista desde múltiples ángulos. Activó sus águilas Shikigami, enviándolas a volar en círculos sobre las cabezas de los Reavers. Sin embargo, Nerón no estaba allí para buscar justicia. Los Reavers eran escoria, pero eso a él no le importaba, no realmente. Lo que importaba era la información. Eran una fuente que podía usar y luego descartar. Solo necesitaba uno vivo, lo suficiente para responder a sus preguntas. Después de eso, lo que les pasó fue irrelevante. El primer Reaver murió sin hacer ruido. La aparición aquí no fue como una manipulación espacial normal.
Shattervale contraatacó, su magia vibraba como un cristal dentado, cada intento de teletransportación se encontró con una resistencia violenta. Aún así, Nerón lo había intentado una y otra vez desde que llegó. Gracias a su singular comprensión del espacio, había logrado pasar de moverse unos pocos centímetros a lograr un desplazamiento forzado de 2 metros. Cada éxito venía acompañado de una sensación extraña, como si el espacio mismo odiara ser doblado. Nerón apareció tras él en un destello de aire distorsionado. La aparición apenas fue más que un tic. Su varita trazó un arco agudo. Pero 2 metros fueron suficientes. Al menos por hoy. Sectum sempra. El segador cayó, su cuerpo se derrumbó en 2 pedazos y la sangre silbó contra el suelo quemado. Los otros 2 se dieron la vuelta y levantaron sus varitas. Expulso. La explosión de Nero destrozó los escombros y arrojó al demacrado Reaver hacia atrás. Golpeó un pilar dentado con un crujido espantoso y sus costillas se hundieron hacia adentro. El tercer Reaver, el que tenía la garganta marcada, entró en pánico. Se giró para correr. Sus botas resbalaron sobre la piedra manchada de sangre. Nerón no lo dejó. Con un movimiento de su varita, congeló la sangre bajo los pies del hombre, torciendo la superficie en una traicionera capa de hielo. Las piernas del Reaver volaron debajo de él, haciéndolo estrellarse con fuerza contra el suelo. Se tambaleó, resbalando y arañando el suelo para encontrar apoyo, con los ojos abiertos por el terror. Nerón caminó confiadamente frente al hombre que huía, con la varita levantada. La desesperación retorció su rostro mientras intentaba levantar su varita, abriendo la boca, como si quisiera gritar pidiendo ayuda. Arresto momentum. El cuerpo del Reaver se detuvo bruscamente en medio del deslizamiento, quedando congelado en el lugar a solo unos centímetros de un afloramiento irregular. Antes de que pudiera recuperarse, Nero volvió a mover su varita. Espirales de piedra surgieron del suelo agrietado, serpenteando alrededor de los brazos y piernas del hombre con una fuerza implacable. La piedra se transformó en un trono dentado, con bordes afilados y su parte posterior elevándose para enjaular al devastador. Gruesas bandas de roca le sujetaban las muñecas y los tobillos, presionándolo profundamente contra el asiento, inflexible, frío y absolutamente ineludible. El más mínimo movimiento no hacía más que reforzar el agarre, haciendo inútil cualquier esperanza de lucha. Nero se acercó, agachándose hasta que sus ojos se encontraron con la mirada frenética y temblorosa del devastador. La punta de su varita presionó firmemente contra el pecho del hombre. «Háblame de Malric», dijo Nero con voz aguda como el cristal. El segador meneó la cabeza violentamente y sus ojos se salieron de sus órbitas. Jamás. Me mataría. Preferiría cualquier tipo de tortura. Nerón suspiró, metió la mano en su túnica y sacó un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido transparente. Nero se agachó junto al Reaver atado, con los dedos apretados alrededor del frasco de Veritaserum. El hombre temblaba, el sudor corría por su rostro marcado y sus ojos estaban muy abiertos con una mezcla de miedo y agotamiento. Créeme, podría sacarte la información si quisiera. Pero por ahora, necesito actuar rápido y asegurarme de que la información que recibo sea completa y precisa. Considérate afortunado. No mucha gente ha probado el Veritaserum. Lo descorchó con los dientes y metió el frasco en la boca del Reaver, obligándolo a tragar. No esperaba que esto fuera útil tan pronto, murmuró Nero mientras observaba cómo la poción hacía efecto. El temblor del Reaver disminuyó. Sus ojos se pusieron vidriosos y su cuerpo se desplomó mientras el suero de la verdad se filtraba en su sistema, disolviendo su capacidad de mentir. ¿Quién controla el velo roto?, preguntó Nero. Los labios del Reaver se movieron y su voz sonó monótona y apagada. Malric, el rey hueco. Los garras negras, bajo su mando, controlan las ruinas centrales. Los Reavers y grupos más pequeños se disputan las afueras. ¿Cuántos garras negras hay? Miles. Quizás más. Algunos dicen que Malric usa magia para mantenerlos atados a él. ¿Qué clase de magia?, presionó Nero. Magia oscura. Rituales de sangre. Dicen que corta pedazos de sus almas y los encadena a su voluntad. Nadie lo desobedece y vive. A Nerón se le encogió el pecho. Lo guardó para después. ¿Qué pasa con los mapas del velo roto? No hay mapas, dijo el saqueador con voz áspera. Las ruinas se mueven. La tierra se deforma tras las tormentas. La gente usa puntos de referencia. La torre rota. El árbol hueco. Los campos de huesos. La escalera sangrante. El patio hundido. Solo el centro es estable. Lo llamamos la fortaleza. La mente de Nerón corría. El terreno era inestable y cambiaba constantemente. No era de extrañar que nadie hubiera conquistado por completo el velo quebrado. Era un laberinto viviente.
¿Dónde está la fortaleza de Malric? Preguntó Nero con voz aguda. La respiración del saqueador se entrecortó. En el corazón de la ciudad. Donde el velo se hizo añicos. ¿Qué está planeando? El saqueador se estremeció. Un ritual. Algo antiguo. Según los rumores, necesita sangre. Mucha. Dicen que está cazando al clan maldito para acabar con él. Nerón entrecerró los ojos. Ladeó la cabeza. ¿El clan maldito? El segador se estremeció ante las palabras, una sombra de miedo atravesó la neblina inducida por la poción. Viven cerca del árbol hueco, dijo con voz áspera. Nadie se les acerca. Ni siquiera los Reavers. ¿Por qué? Presionó Nero, inclinándose más cerca. Estar cerca de ellos, los labios del saqueador temblaron. Es como si algo se te metiera en la cabeza. Todos tus buenos recuerdos, se esfumaron. Te hace sentir, desesperanzado. Como si quisieras morir. Los dedos de Nero se crisparon alrededor de su varita. ¿Y Malric se los lleva? El saqueador asintió con rigidez. Sus hombres vienen. Se los llevan. Uno a uno. Nunca regresan. El saqueador apretó la mandíbula. Años. Nadie sabe por qué. Malric está buscando algo. Algo que solo puede conseguir de ellos. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? ¿Se sabe algo más sobre el ritual de Malric? Preguntó Nero con voz fría como el hielo. El saqueador se estremeció. Algunos garras negras mencionaron que quiere ascender. Romper la magia del velo quebrado y convertirse en algo más. Nerón se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de su túnica. El clan maldito. Un señor de la guerra jugando a ser Dios. Y una ciudad que se retorcía como un organismo vivo. Se sentía como si estuviera mirando piezas de un rompecabezas roto, con bordes lo suficientemente afilados como para cortar. Se encontró con la mirada apagada y desenfocada del Reaver. Gracias, dijo Nero, con voz desprovista de emoción. Luego lo terminó. Avada Kedavra. La luz verde se encendió, proyectando sombras irregulares sobre las ruinas. El Reaver se desplomó, sin vida. Nero guardó el frasco de Veritaserum en su cinturón y procedió a limpiar cualquier rastro de su participación. Luego se giró para desaparecer entre las ruinas. No se arrepintió de haberlos matado. Pero odiaba haber necesitado una poción para obtener la verdad. Exhaló lentamente, dejando que la tensión abandonara sus extremidades. Cuando salga de aquí, murmuró en voz baja y cortante, aprenderé legilimancia con seguridad. Las águilas Shikigami alzaron el vuelo y Nero se fundió con las ruinas. Capítulo 145. Mapeando la locura. El interrogatorio había sido rápido y eficiente. Las palabras del segador resonaron en la mente de Nero mucho después de que el cuerpo del hombre se hubiera convertido en cenizas. Nerón incineró los cadáveres con fuego elemental, reduciéndolos a nada. No quedó ninguna evidencia. Ningún rastro que seguir. Shattervale era más que una ciudad destruida llena de monstruos. Era un laberinto viviente que se movía como una bestia que respiraba. Los puntos de referencia aparecían y desaparecían, las ruinas se reorganizaban después de las tormentas de maná, como si la isla misma conspirara para atrapar a sus habitantes. No había mapas, pero Nerón tenía intención de crear uno. No es un mapa normal, es uno dinámico. Había hecho algo similar en Hogwarts, donde su pergamino encantado había rastreado personas, pasajes secretos e incluso las sutiles mareas mágicas del castillo. Pero esto, lo sentía en los huesos, sería infinitamente más difícil. El Shattervale parecía retroceder ante cualquier intento de atraparlo. Nerón estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un tejado desmoronado, muy por encima de las calles destrozadas. El hollín de los Reavers quemados ya se había dispersado, arrastrado por el viento. Conjuró un pergamino en blanco y presionó la punta de su varita contra su superficie. El velo roto era infinitamente más hostil, lo que haría que el mapeo fuera mucho más difícil, pero no importaba. Intentaría doblegar el caos a su voluntad. Su concentración se mantuvo nítida mientras conjuraba un pergamino en blanco y presionaba la punta de su varita contra la superficie. Susurró un encantamiento, una versión modificada de los encantamientos que una vez había usado en Hogwarts. Pero esta vez, tejió hilos de su magia espacial en el hechizo, uniéndolo con su técnica de barrera para intentar estabilizar el flujo caótico de magia a su alrededor, cualquier cosa para anclar el hechizo. Pero la magia de Shattervale resistió. Donde Hogwarts había dado la bienvenida a su toque, aquí la tierra parecía contraatacar, deformando la estructura del hechizo y derramando caos en el tejido. El pergamino brillaba débilmente, pero no apareció nada. Nerón cerró los ojos.
Se basó en las fuentes de información de sus Shikigami, dividiendo su visión a través de su oclumancia y uniendo mentalmente las imágenes fragmentadas. Intentó forzar la formación del mapa. Calles rotas, torres retorcidas, los puntos de referencia más destacados. La torre rota, el árbol hueco, los campos de huesos, la escalera sangrante, el patio hundido. Al presionar con más fuerza, el pergamino cobró vida. Líneas de tinta dibujaban caminos irregulares y formas familiares. Pero tan rápido como aparecieron, el mapa se volvió borroso, se quebró y se reorganizó. Los puntos de referencia desaparecieron, los caminos desaparecieron, barrios enteros parecieron fundirse y volver a formarse. Se sentía como si el propio velo roto estuviera rechazando su intento, resistiéndose violentamente a ser inmovilizado. Se le ocurrió una idea. A diferencia de Hogwarts, no podía tratar la ciudad como una criatura viviente. Aquí, los propios monumentos eran las verdaderas anclas de la ciudad, sus huesos en la tormenta. Si de alguna manera pudiera vincular la magia del mapa directamente a cada punto de referencia, el resto del mapa podría reorganizarse cuando la Tierra se moviera, encontrando siempre un nuevo equilibrio, un mapa que respira, una cartografía del cambio. Se concentró, extendiendo su magia, intentando vincular el mapa con cada punto de referencia distante a través de los ojos de su Shikigami. Pero en cuanto lo intentó, sintió la resistencia del velo rompedor. Su magia se negaba a salvar la distancia. Era como intentar atrapar una sombra al otro lado de un cañón. La conexión se desvaneció, inestable y débil. El pergamino se estabilizó por un momento, mostrando un diseño tosco y pulsante, pero la imagen oscilaba constantemente, se volvía borrosa y se corregía. Nunca fue estable por más de un respiro. Nero dejó que el hechizo se desvaneciera, el mapa inacabado todavía temblaba con indicios de posibilidad. No fue un verdadero fracaso. Ahora lo entendió. Para anclar la magia, tendría que ir él mismo a cada punto de referencia, pararse físicamente allí, estudiar el sitio y forjar la conexión en persona. Solo entonces podría tener la esperanza de construir un mapa que pudiera respirar con los huesos cambiantes de la ciudad. Por ahora no había nada más que hacer. Nerón se reclinó contra la piedra rota, dejando que el frío de la noche se filtrara a través de su capa. Dejó que su mente descansara, repasando cada lección, cada nuevo peligro y la forma de la ciudad que parpadeaba detrás de sus párpados. Sus Shikigami giraban sobre sus cabezas, con la visión firme y silenciosa, mientras el ruido ambiental de la ciudad se hacía más agudo con el anochecer. Se permitió unas cuantas horas de sueño intranquilo, confiando en sus barreras y en los instintos que lo habían mantenido con vida durante tanto tiempo. Las horas pasaron en la penumbra lenta y cambiante. Entonces, cuando el amanecer luchaba por abrirse paso a través de la bruma, Nerón los vio. Una de las águilas avistó figuras moviéndose entre las ruinas, encorvadas y distorsionadas. Al principio, Nero pensó que eran más reavers, pero cuando el águila voló más abajo, se dio cuenta de la verdad. Ya no eran humanos. Restos retorcidos de magos que permanecieron demasiado tiempo en el velo roto. Sus cuerpos se habían deformado bajo la exposición constante a la magia inestable, los huesos sobresalían en ángulos antinaturales, la piel se estiraba y agrietaba como cuero viejo. Se arrastraron a cuatro patas, con la boca abierta y los ojos brillando con una luz tenue y parpadeante. Se movían en manadas. Caza. El pulso de Nerón se aceleró, pero no entró en pánico. Se alejó lentamente del borde del tejado y bajó su cuerpo hasta la piedra. Reprimió su magia lo mejor que pudo, dejando que su presencia se hundiera en las ruinas como otro fragmento olvidado. No podían ver bien, pero podían sentir la magia. Esperó, con el corazón palpitante, mientras las criaturas se arrastraban debajo del edificio. Olfatearon el aire, con las extremidades moviéndose y las mandíbulas chocando con sonidos húmedos y clics. Uno de ellos levantó la cabeza y la piel de su cuello se partió al estirarse demasiado, dejando expuestos músculos y tendones en carne viva. Se quedó ahí. Luego siguió adelante. Olfateé de nuevo. Nero no se movió durante 10 minutos completos después de que se fueron. Luego, con una exhalación silenciosa, se deslizó hacia atrás contra la pared desmoronada y reforzó su barrera, sin abandonar nunca la precaución. Mientras dejaba que sus nervios se calmaran, su mirada recorrió el horizonte, buscando su próximo objetivo. Allí, elevándose por encima de la caótica extensión de ruinas y tejados retorcidos, lo vio. El árbol hueco. Incluso desde esa distancia, su tronco pálido y nudoso se alzaba sobre la ciudad, con ramas como brazos esqueléticos que arañaban el cielo. Era inconfundible, más antiguo y extraño que cualquier otra cosa en Shattervale. La mirada de Nerón se endureció con resolución. Si el territorio del clan maldito estaba cerca del árbol hueco, ahí era donde iría a continuación.
Se acercaría con cuidado, observando desde la distancia, aprendiendo lo que el mapa aún no podía mostrar. Si pudiera alcanzarlos, tal vez encontraría algo que nadie más tenía, una pieza del rompecabezas. El clan maldito podría ser la clave para desentrañar la magia caótica de Shattervale. De cualquier manera, no podía ignorarlo. O detener el ritual de Malric. Empacó sus suministros, ajustó su equipo y llamó a las águilas Shikigami para que volvieran a su lado. Las criaturas de papel revoloteaban a su alrededor, posándose sobre sus hombros y brazos. Nerón se puso de pie, estirando sus doloridos miembros. Luego descendió a las ruinas. Capítulo 146. La chica encadenada. Las ruinas se extendían como un cadáver bajo la luz de la mañana, huesos de una ciudad muerta hacía mucho tiempo esparcidos por la tierra irregular. Nero se movió entre los escombros con precisión silenciosa, sus ojos de cuervo cortando la neblina de magia que flotaba en el aire como humo. Sus siempre presentes águilas Shikigami volaban en círculos por encima de él, ofreciéndole visiones fragmentadas del paisaje destrozado. Se dirigía hacia el árbol hueco. Pero algo llamó su atención mucho antes de que llegara a su destino. Hacia el clan maldito. Una voz. Camina más rápido, monstruo. O te romperemos las piernas y te arrastraremos el resto del camino. Nero se congeló y se deslizó detrás de un muro derrumbado. Bajó el cuerpo, con el corazón firme, y miró a través de una grieta irregular en la piedra. Dos figuras se movían entre las ruinas, vestidas con una armadura negra andrajosa. Garras negras. Los ejecutores de élite del Señor de la Guerra. Entre ellos, una muchacha caminaba con las manos atadas con cadenas oxidadas. Parecía tener más o menos la edad de Nerón. Era delgada, frágil, con la ropa rota y sucia. Su cabello colgaba en un velo enredado sobre su rostro. Sus pies dejaban manchas de sangre en los escombros, sus hombros encorvados como si hasta el aire la aplastara. Incluso desde la distancia, Nerón lo sintió. La leve presión contra su mente. Una creciente sensación de desesperación. La muchacha era del clan maldito. Los acechaba con cuidado, manteniendo su presencia reprimida, la magia enrollada firmemente en su interior como un resorte cargado. Los Talons se movían con la fácil arrogancia de hombres que no esperaban ser seguidos. Uno de ellos, al frente del grupo, llevaba una linterna de hierro negro. Su cristal estaba deformado y manchado, y en su interior ardía un fuego enfermizo, frío y oscuro, parpadeando con un color que erizaba la piel. Incluso desde su posición privilegiada, Nero podía sentir que el peso de la maldición se aliviaba y que la desesperanza sofocante retrocedía lo suficiente dondequiera que el resplandor de la linterna la tocaba. Las garras se aferraron a él, sin dejar nunca que la luz se alejara demasiado. Pero sentía que había algo más sutil y más perturbador. Entrecerró los ojos, dejando que los ojos de cuervo se activaran. De inmediato, el mundo se llenó de sutiles capas de color y luz. Ahora podía verlo. Una tenue corriente de magia, como volutas de humo, extraídas de la niña directamente hacia la linterna. Cada pulso de la llama enfermiza correspondía a una nueva oleada de desesperación drenada de ella, el artefacto absorbía la maldición ambiental y se volvía un poco más brillante, un poco más hambriento, con cada paso. Él entendió inmediatamente. Así fue como traspasaron el territorio del clan maldito sin dejarse vencer por la desesperación. La linterna era un escudo, sí, pero también un parásito. Un artefacto que hizo retroceder la desesperanza el tiempo suficiente para arrebatar vidas y desaparecer nuevamente, tomando algo vital a cambio. Nero archivó cada detalle. El hierro pesado, las runas grabadas a lo largo del mango, la forma en que la llama enfermiza pulsaba como si estuviera viva y hambrienta, parpadeando en sincronía con la miseria de la niña. ¿Crees que a Malric le importará si la maltratamos un poco? Se burló uno, lanzando su varita para lanzar una chispa inofensiva hacia la cara de la chica. Ella ni se inmutó. No seas idiota, espetó el otro. Ya sabes lo que le pasó al último que dañó la carga. Malric lo desolló vivo. Literalmente. El primer talón se burló pero no discutió. En lugar de eso, clavó su varita en la espalda de la niña y susurró una maldición cruciatus. Ella se desplomó, su cuerpo se retorció, pero su rostro permaneció inexpresivo, las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas. Era como si no le importara. Como si ya estuviera muerta. Los dedos de Nero se crisparon alrededor de su varita. Podría irse. Dejarlos pasar. Seguirlos hasta su base e intentar reunir información. O podría detenerlo. Aquí. Ahora. La decisión no fue difícil. Quería más información del clan maldito. Siempre podría meterse en la boca del lobo más tarde, si lo consideraba digno. Nerón atacó como un fantasma. Al siguiente momento estaba detrás de ellos.
Un momento era una sombra entre las ruinas. Reducto. La explosión golpeó al primer talón de lleno en la espalda, haciendo explotar su torso en un chorro de sangre y armadura destrozada. Sangre y fragmentos de armadura se esparcieron por las ruinas mientras su cuerpo se desplomaba sobre sí mismo, sin dejar nada más que un montón de carne destrozada y humo. El segundo talón reaccionó rápido. Muy rápido. Giró, cortando el aire con su varita. Con Fringo. Nero apareció 1 metro a la izquierda, aterrizando agachado. La maldición atravesó el espacio donde había estado Nero, destrozando piedras y enviando escombros volando como metralla. El talón volvió a disparar. Bombarda máxima. Nero lo desvió con una rápida barrera, derrapando hacia atrás mientras el suelo bajo sus pies estallaba. El polvo nublaba el aire, pero no dejó que lo detuviera. Avanzó con su varita, cortando el humo como si fuera una espada. Dejar estupefacto. El talón se desvió, esquivando por poco el rayo de luz roja. Era hábil, más rápido y astuto que el devastador promedio. Pero no era más rápido que Nerón. Talón se abalanzó, intentando cerrar la distancia, pero Nero había entrenado con Muy Zen. No era solo un hechicero. Era un luchador. Talón clavó su varita como si fuera una daga, apuntando a un ojo, pero Nero lo esquivó, agarrando la muñeca del hombre con una mano mientras clavaba el codo en las costillas de Talón con la otra. La fuerza dejó a Talón sin aire en los pulmones y, antes de que pudiera recuperarse, Nero le arrancó la varita de las manos. El hombre intentó darle un puñetazo, pero Nero se agachó y le quitó las piernas de debajo de él con una fuerte patada. Encarcelado. Cuerdas gruesas explotaron desde la varita de Nero, atando las extremidades de Talón y torciendo su posición vertical contra un pilar de piedra agrietado. El hombre luchó, con los ojos ardían de odio. ¿Quién demonios eres? Gruñó el garra con los dientes apretados. ¿Te atreves a oponerte a las órdenes de Lord Malric? Nero se acercó más y bajó la varita. Soy yo quien hace las preguntas, dijo con voz fría como el hielo. ¿Qué planea hacer Malric con el clan maldito? La mandíbula del Talón se tensó. No diré nada. Nero suspiró, conjurando sin varita una barrera brillante alrededor de la chica. La magia deformó el espacio interior, ella no podía verlo ni oírlo a él ni a Talón. ¿Disfrutaste torturándola? La voz de Nero se convirtió en un susurro peligroso. Porque estás a punto de probar lo mismo. Levantó su varita. Crucio. La garra gritó. Un sonido crudo y animal que resonó entre las ruinas como un lamento de muerte. Su cuerpo se convulsionó contra las ataduras, con espasmos musculares mientras la agonía lo inundaba. Nero mantuvo la maldición durante 10 segundos antes de soltarla, dejando al hombre desplomarse como una muñeca rota. Talón jadeaba en busca de aire y las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, no más, yo hablaré, dijo con voz áspera, destrozada por los gritos. Malric, él necesita la desesperación del clan. Su maldición, alimenta el ritual, él. El Talón se puso rígido. Sus ojos se pusieron en blanco y la sangre le brotó de la nariz y la boca. Un sello negro ardía en su frente, brillando con magia siniestra antes de desintegrarse en cenizas. A lo lejos, el aire se ondulaba. Una voz, distante pero afilada como un cuchillo, se deslizó entre las ruinas como un fantasma. Oh, parece que una rata está jugando con mis esclavos. Por un momento, pareció como si la ciudad misma lo estuviera observando. Un escalofrío recorrió la columna de Nerón. ¿Quién eres? Preguntó Nerón, con su voz rompiendo el silencio. Los ojos de Nero se levantaron de golpe, sus ojos de cuervo brillaron. La voz se rió entre dientes. Luego se desvaneció. Al no sentir más la presencia opresiva, Nero procedió a eliminar la barrera. La niña todavía estaba de pie. Ella no se había movido. No había reaccionado. Ella simplemente permaneció allí, con los ojos apagados y sin vida, sus cadenas tintineando suavemente mientras cambiaba su peso. Nero se acercó a ella con cuidado, con la varita bajada pero todavía lista. No estoy aquí para hacerte daño, dijo con voz firme. Ella no respondió. Él se acercó más. La presión contra su mente aumentó. La desesperación. El vacío. Empujó los límites de su conciencia, tratando de filtrarse como veneno. Pero Nerón había luchado peor. Él extendió la mano y golpeó sus cadenas con su varita. Reforzó sus barreras de oclumancia, alejando la influencia con facilidad practicada. Incantate infinito. El metal oxidado se quebró y se cayó. La niña se estremeció. Sus ojos se dirigieron hacia él. Vidriosos, desenfocados. ¿Quieres que te lleve de vuelta? Preguntó Nerón en voz baja. ¿Con tu clan? Ella parpadeó, como si le costara procesar sus palabras. Luego, lentamente, asintió.
Después de curar sus heridas y usar la transfiguración para hacerle unos zapatos, Nero recuperó la linterna de donde había caído, teniendo cuidado de no dejar que su luz fría y antinatural rozara su propia piel por mucho tiempo. Solo entonces se pusieron en marcha a través de las ruinas, con Nerón a la cabeza y la muchacha unos pasos detrás. Ella nunca habló. Nunca hizo preguntas. Ni siquiera un susurro de agradecimiento o miedo. Ella lo siguió con los ojos fijos en el suelo, como si estuviera caminando en un sueño del que no deseaba despertar. El aura opresiva que la rodeaba no se desvaneció. De hecho, se hizo más evidente cuanto más caminaban. Incluso con oclumancia, Nerón podía sentirlo, como si unas manos frías rozaran sus pensamientos, intentando arrastrarlo hacia abajo. Pero él lo soportó. Si esta chica era un reflejo de cómo era el resto de su clan, Nerón necesitaba comprenderlos. Saber qué eran. Lo que Malric quería de ellos. Capítulo 147. Brasas en la oscuridad. La noche cayó sobre las ruinas como un pesado sudario, envolviendo en oscuridad el irregular paisaje. La única luz provenía de una pequeña llama parpadeante, un fuego conjurado por Nerón, oculto bajo el velo protector de su barrera. La cúpula brillante no solo los ocultó de las amenazas errantes, sino que amortiguó su presencia por completo. Para todo lo externo, no existían. Nerón estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con la varita descansando libremente en su regazo. Frente a él, la niña estaba acurrucada junto al fuego, su delgado cuerpo temblaba a pesar del calor. Sus ojos, hundidos y distantes, reflejaban el resplandor anaranjado de las llamas como linternas tenues. El peso de la desesperación todavía se aferraba a ella como una segunda piel, pero los escudos de oclumancia de Nero se mantuvieron fuertes. El aura emocional que irradiaba ella apenas rozó sus defensas mentales. A estas alturas, para Nerón, era solo un leve zumbido de fondo de tristeza. Ella no había hablado desde que abandonaron el campo de batalla. Nero la observó en silencio, con la mirada fija. Luego, movió su varita. El aire a su alrededor cambió, volviéndose sutilmente más cálido a medida que Nero extendía una suave corriente de calor a través de la barrera. Entre su comprensión de la magia oriental y el aprendizaje acelerado con sus clones de papel, Nero ahora podía usar conceptos elementales tan avanzados, solo con intención, aunque en un área pequeña. El frío mordisco del velo roto se desvaneció, reemplazado por un calor suave y persistente que alivió la tensión en sus extremidades. La muchacha se estremeció ante el cambio y parpadeó hacia él. Calenté el aire, explicó Nero. Parecías tener frío. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, con los labios separados como si quisiera decir algo. Pero no le salieron las palabras. En cambio, simplemente, se encogió sobre sí misma, con los hombros temblando. Nerón la dejó llorar. Ella no sollozaba ni se lamentaba, el sonido era pequeño, entrecortado, como si no tuviera fuerzas suficientes para llorar adecuadamente. Él no intentó detenerla ni le prometió que todo estaría bien. En Shuttervale, esas palabras habrían sido una mentira. Pero podría hacer la noche un poco menos cruel. Él silenciosamente conjuró una manta y la colocó sobre sus hombros. Ella se puso rígida, con los ojos muy abiertos, antes de agarrarlo lentamente con sus frágiles dedos. Por un momento, Nerón recordó otro mundo, otro invierno, pero el recuerdo se desvaneció antes de poder establecerse. Se quedaron sentados así durante un largo rato. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego, la respiración lenta de la niña y los aullidos distantes e inhumanos del velo roto. Finalmente la niña habló. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes miedo? Susurró con voz ronca y entrecortada. Todos nos tienen miedo. Incluso la gente mala. Nero inclinó la cabeza y la observó a través de las llamas. Simplemente estoy construido de manera diferente, dijo. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? Es algo que suelo decirles a mis amigos, dijo Nero, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. Soy alguien que puede ver más allá de las apariencias. La niña no sonrió, pero inclinó la cabeza ligeramente, casi como un asentimiento. Nerón se reclinó y apoyó los codos en el suelo. Sus ojos azules brillaron en la penumbra. Ya he luchado contra cosas peores que la desesperación, dijo con voz tranquila pero firme. Tu aura no me va a quebrar. Y sé que no es culpa tuya. Sus dedos se apretaron alrededor de la manta. Se mordió el labio, mientras las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Pero esta vez, no lloró sola. Nerón se quedó con ella. Cuando finalmente las lágrimas se detuvieron, se secó la cara con la manga, sollozando. Nero se incorporó. ¿Puedes decirme tu nombre? Dudó un momento. Finalmente, dijo. Lira. Soy Nero, dijo. Mucho gusto, Lira.
Se aferró a la manta con más fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? Porque necesitabas ayuda, dijo Nero simplemente. Lyra miró hacia abajo, su rostro se arrugó nuevamente, pero esta vez no lloró. Ella simplemente respiraba. Respiraciones temblorosas y superficiales. Nero la observó atentamente. ¿Puedes contarme algo sobre tu clan? Preguntó con voz amable. Lo que sea que sepas. Lyra jugueteó con el borde de la manta, mirando fijamente las llamas. Yo no lo sé todo, susurró. Solo tengo 15 años, así que no me lo cuentan todo. Pero, mi madre dijo que estamos malditos. Hace mucho tiempo, alguien de nuestra familia hizo algo terrible. Y la maldición cayó sobre todos nosotros. Su voz vaciló y se quebró. Dicen que la maldición se come la felicidad, continuó Lyra. Que estar cerca de nosotros hace que la gente pierda la esperanza. Les hace querer hacerse daño. O huir. Nero asintió, dejándola hablar. Intentamos vivir lejos, susurró Lyra. Pero la gente seguía encontrándonos. A veces venían a matarnos. A veces intentaban usarnos. Se abrazó a sí misma, con la mirada perdida. Y a veces, venía gente como los soldados de Malric. Y se llevaban a alguien. La mandíbula de Nerón se apretó. ¿Con qué frecuencia vienen? Preguntó en voz baja. Lyra negó con la cabeza. No lo sé. Depende. A veces vienen más cuando el árbol brilla más. ¿El árbol hueco? Preguntó Nerón. Ella asintió. Está conectado con la maldición. Mi mamá decía que nace de nuestra tristeza. Que se alimenta de ella. Pero no sé por qué. Los dedos de Nerón se crisparon. Un árbol vivo que se alimentó de la desesperación. Un señor de la guerra que persiguió al clan maldito para causarle sufrimiento. Y una ciudad que se retorcía como una bestia viviente. El velo roto era más que solo magia rota. Era algo vivo. Algo hambriento. Durante un largo tiempo, Nerón permaneció sentado en silencio, mientras el calor mágico se desvanecía a medida que las llamas conjuradas se reducían a nada. Frente a él, Lyra permanecía acurrucada en su manta, mirando fijamente la oscuridad, sus ojos reflejando el débil y moribundo resplandor. No había dormido del todo. La mayoría de los supervivientes del velo quebrado se despertaban con cada sonido, con el terror reflejado en sus rostros. Pero la quietud de Lyra era diferente, un silencio eco que iba más allá del miedo, como si ya se hubiera rendido al vacío de la ciudad. Nero la observó un momento más, preguntándose qué tan profundo había sido el grabado en su alma por la maldición y qué secretos aún mantenía ocultos el árbol hueco. Cuando la primera luz del amanecer comenzaba a asomar por el horizonte, Nero dejó que los últimos rescoldos de su magia se desvanecieran con un movimiento de varita y se puso de pie, estirándose. Deberíamos ponernos en marcha, dijo. Ya casi estamos. Lyra vaciló, luego se levantó lentamente, agarrando la manta alrededor de sus hombros como si fuera una armadura. Caminaron a través de las ruinas en silencio, Nero liderando con su varita desenvainada y las águilas Shikigami volando en círculos para explorar el camino. Después de horas de viaje cuidadoso, el paisaje comenzó a cambiar. Las calles destrozadas dieron paso a vallas retorcidas y chozas en ruinas, todas agrupadas alrededor de la base de un monstruoso árbol hueco. A medida que se acercaban, Nero lo sintió. Una vibración baja y rítmica bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera respirando. Los edificios en ruinas parecían latir al ritmo de un latido invisible y las sombras temblaban incluso en la luz gris de la mañana. Lyra, que se había quedado a unos pasos de distancia durante la mayor parte del trayecto, ahora se acercó más a su lado, agarrando su manta con más fuerza. El aire allí se sentía más pesado, cargado de tristeza y de una especie de magia antigua que presionaba desde todos lados. Por primera vez, Nero entendió por qué el clan nunca abandonaba ese lugar, por qué incluso la desesperación podía tener raíces más profundas que el miedo. A lo lejos, siluetas oscuras se movían entre los edificios. Nero miró a Lyra. ¿Esto es todo? Ella asintió, agarrando la manta con tanta fuerza que le quedaban los nudillos blancos. Nero se acercó a la aldea, activando sus ojos de cuervo y escaneando el extraño pulso de magia y vida que flotaba en su corazón. Ellos estaban aquí. La aldea del clan maldito.